Buenos días, mis queridas alumnas y mis queridos alumnos del primer grado A de secundaria de nuestro glorioso colegio Marcelino Champañán. Su profesora María Salazar, feliz de volverse a encontrar con ustedes en una nueva sesión de clases virtuales de su curso Gestión Empresarial. Antes, quiero recomendarles el lavado constante de las manos con abundante agua y jabón durante 20 segundos. Además de tomar mucho líquido, en especial agua. Vamos a empezar nuestra clase con un nuevo tema muy importante en tu formación como emprendedor. Es por eso que necesito y requiero de toda tu atención y tu concentración para que puedas entender el siguiente video, que luego responderás las preguntas o te permitirán responder las preguntas que te voy a hacer. Vamos a compartir también el sonido. Muy bien.
Muy bien. Hasta ahí hemos observado nuestra historia. Necesito que ustedes la analicen desde el punto de vista de nuestro curso, Gestión Empresarial, ¿sí? Vamos a empezar entonces con las primeras preguntas. ¿De qué tratará la parábola de los talentos? La vida nos va a dar a cada uno de nosotros ciertos talentos que los tenemos que tener, ¿no? En este caso, ¿qué sucedió con cada siervo? La vida nos entrega a cada uno de nosotros determinados talentos. Hay quienes los encuentran, los trabajan y los duplican, como fue el caso del primer siervo. Estos talentos son de acuerdo a lo que merecemos, a lo que nos toca tener, a lo que nos hemos ganado. El segundo siervo recibió en efecto menos, pero no se abatió por eso y al contrario, trabajó y se esforzó tanto como el primer siervo y los dos duplicaron los talentos. ¿Qué pasó con el tercer siervo? El tercer siervo no es que porque recibió menos se sintió mal. Él en ese momento sintió miedo de los talentos que recibió y de la gran responsabilidad que tenía de duplicarlos, de desarrollarlos. Entonces, a diferencia de los dos primeros siervos que trabajaron duro para multiplicarlo, él que hizo lo guardó y se dedicó a custodiarlos sin producir nada con ellos, sin hacer nada con ellos más que cuidarlos. Es por eso que cuando llegó el amo, que es en nuestro caso la vida, y la vida le sonrió al primero, al segundo, pero no al tercero, porque los talentos no nos dan para guardarlos, los talentos nos dan para producirlos, para trabajar arduamente, engrandecerlos y con eso también engrandecernos a nosotros mismos. ¿Con cuál de los siervos te identificas? ¿Aquel que ha recibido muchos talentos, regular talentos o unos cuantos talentos? Miren, no es lo importante la cantidad de talentos que nos toque a cada uno. Lo importante es lo que podamos hacer con cada uno. Hay personas que reciben muchos talentos, sin embargo, no hacen nada con ellos. Y hay aquellos que no reciben muchos talentos, pero tienden a desarrollarlos y a desarrollar con ellos nuevos talentos. Entonces, ¿con cuál de estos siervos te identificas? ¿Los talentos son igual que las habilidades? En efecto, los talentos significan lo mismo que habilidades. Y en este caso, tenemos que desarrollar nuestros talentos y de esa manera desarrollar nuestras habilidades. ¿Qué crees que sucede contigo? ¿Qué crees que sucede con nosotros cuando no desarrollamos nuestros talentos? Lo mismo que le pasó al tercer siervo. No logramos nada y al contrario, perdemos. Para eso, ahora, nuestro tema es reconociendo mis talentos y mis habilidades personales, lo cual es muy importante. El mundo en que vivimos cada vez se torna más competitivo, más exigente, por lo tanto, exige que cada uno de nosotros desarrollemos capacidades como la capacidad para resolver problemas, tener un pensamiento crítico, creativo, o sea, no solamente recibir, me dan esto y con esto me quedo, sino por qué analizarlo. Es por eso que cada clase, en todas tus materias en el colegio, ahora se desarrolla un pensamiento crítico. Tienes que analizarlo, reflexionarlo y tener nuevas ideas, nuevos pensamientos. Trabajar en equipo, que es muy importante y lo vas a encontrar a la hora de buscar un trabajo. Tomar decisiones. La vida es un constante tomar decisiones. Todos los días tomamos decisiones. Si no las tomamos, nos estancamos, nos paralizamos. Y la inteligencia emocional, que es el control de nuestras emociones. Mente sobre corazón. Muy bien. Ahora, ¿por qué es importante reconocer nuestros talentos? La base para la construcción de nuestros aprendizajes deben ser la base de la construcción de nuestros aprendizajes es en base a nuestras habilidades. Tenemos que conocer nuestras habilidades.
aquellas con las que contamos cuando nacemos. Todos nacemos con habilidades y estas habilidades nos van a hacer personas diferentes, nos van a diferenciar unos de otros. Es por eso que es muy importante identificar cuáles son nuestros talentos, cuáles son nuestras habilidades, cuáles son nuestros intereses, para que podamos convertir estas habilidades, talentos, intereses en nuestras fortalezas para poder plantear nuestras metas, para poder saber hacia dónde vamos y para poder emplearlas y que nos acompañen a lo largo, desarrollarlas para que nos acompañen, nos motiven, nos permitan llegar a la consecución de las metas que nos planteamos. Por eso es muy importante. Y no solamente es muy importante conocer nuestros talentos, porque también hay talentos que no tenemos o están muy chiquititos. Entonces también es importante descubrir cuáles son aquellos talentos que de repente no se notan, pero que si trabajamos los vamos a poder desarrollar y vamos a poder duplicar los talentos que la vida nos da. Muy bien. Ahora tengo con ustedes un video de la actualidad, muy importante. Y lo que está ahora se está promoviendo en la juventud con el propósito de que sean capaces de construir la sociedad que necesitamos conforme vayan pasando los años. Leito, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Pues muy bien, gracias. Leo, quiero preguntarte algo. Si tú tienes una habilidad, ¿qué haces con ella? Si tú sabes que eres bueno para algo, ¿qué haces con esa habilidad? Pues le saco jugo. Sí, le sacas jugo, todo lo que puedas. Sí. Leo, la palabra habilidad viene del griego que es habilitas, que es habilitar. Entonces, las habilidades se tienen que habilitar. ¿Esto qué quiere decir? Hay que llevarlas a la acción. Si una habilidad se queda, es que yo soy bueno para esto, y simplemente lo sé, no sirve de nada. Entonces, la primera parte, ahí está específico en el cartón de hoy, es ubicar la destreza que yo tengo. ¿Para qué soy bueno? ¿Qué es lo que soy específicamente? Tengo ese talento, ese don, esa destreza. Y después es llevarla a la acción. Sin embargo, en la práctica, en este practicar y practicar y practicar una y otra vez, hay dos habilidades o acciones que es importante tomar en cuenta. Una es ser perseverante, porque en ese camino de la práctica también hay muchos fracasos. Entonces es cuando puedo decir, no era tan bueno para hacer esto. Me dijeron o llegó una persona que me dijo que no era bueno para hacerlo, entonces lo dejo de hacer y me siento fracasado y digo, no voy a poder. Y por otro lado está que la práctica me hace tener esa perseverancia y decir, wow, voy descubriendo que en este camino es necesario ajustar cambios, descubrir nuevas formas de perfeccionar o de tomar en cuenta esa habilidad. Y en este ajuste de cambios y siendo perseverante, entonces llego al dominio de esa habilidad. Y cuando la domino, me vuelvo un experto, me vuelvo exitoso en este dominio. Y además puedes vivir de eso. Claro, pero es solamente, fíjate, el arte de tener una habilidad personal o tener varias es ir paso a paso. Sí, pero eso lo sabe uno. Fíjate que es muy común que cuando, por ejemplo, vas a pedir trabajo, yo entiendo que hay mucha necesidad, yo también lo hice en alguna ocasión, que llegas a un lugar y dices, bueno, es que señor, necesito trabajar ¿de qué? De lo que sea, ¿no? Te dice la gente, claro, de lo que haya. ¿Y de qué encuentras trabajo? Sí, pues de lo que sea. Sí. Pero hay personas que, por ejemplo, tienen una habilidad, y yo lo he constatado con gente que he entrevistado. Por ejemplo, Carlos Godínez, que sale hoy en Preguntas en su Tinta, pues él tiene una chamba que a muchos nos gustaría tener, ¿no? Hablar de fútbol, todo el mundo habla de fútbol, pero pues él habla de fútbol y le pagan por hablar de fútbol, ¿no? Pero es porque tiene una habilidad especial, pues más allá de la que uno normal pudiera tener. O por ejemplo, que Trino se la pasaba dibujando sus monitos. Es decir, yo creo que si alcanzamos a descubrir nuestra habilidad a tiempo. Muy bien.
¿Qué es una habilidad entonces? Las habilidades son los talentos, destrezas o capacidades que tenemos cada uno de nosotros para realizar algo. Como decía en nuestro video, Trino, ¿no? Se la pasaba dibujando porque le gustaba dibujar y vivía de sus dibujos. Entonces, imagínense que nosotros seamos capaces de descubrir cuáles son nuestras habilidades, desarrollarlas y que nuestro trabajo sea eso. Es un no trabajar nunca, porque vamos a levantarnos felices de hacer lo que nos gusta. Vamos a vivir de lo que nos gusta. Eso es muy importante. Todos contamos con esas habilidades y las podemos descubrir. ¿Por qué? Porque las utilizamos a diario. A diario cada uno de nosotros puede descubrir cuáles son sus habilidades y aquellas que de repente no las tiene desarrolladas, poderlas desarrollar. ¿Cuáles son las habilidades básicas que debemos empezar a desarrollar ya? Y que debemos reconocer porque ya las tenemos, pero tenemos que potenciarlas. Por ejemplo, conocernos a nosotros mismos para saber cuáles son los talentos que tenemos, cuáles son las habilidades que tenemos y así poderlas trabajar, mejorar, repotenciar y cuáles aquellas que no tenemos pero que nos gustaría tener para también empezar a trabajar con ellas. Ser productivo, organizar el tiempo. A veces cuando somos jóvenes solemos mucho desperdiciar nuestro tiempo y cuando somos adultos decimos, ¿por qué no hice eso cuando era joven? ¿Por qué no descubrí, por ejemplo, por qué no descubrí que me gusta el ballet? Lo hubiera descubierto cuando era joven, cuando era pequeña y me hubiera puesto a estudiar ballet y el baile. Me encanta tanto que ahora viviría del baile, ¿no? O de repente, no sé, además de bordar, tejer, hacer construcciones con madera, no sabemos, hay muchas cosas que podemos hacer aprovechando el tiempo que tenemos. Organicen su tiempo, distribuyan su tiempo para que sea más productivo, ¿sí? Iniciativa y creatividad. Eso significa no perder el tiempo en cosas que no valen la pena. El tiempo se invierte, así como el dinero se invierte, el tiempo se invierte. Y hay que ver qué tiempo hemos ganado y qué tiempo hemos perdido. La idea es cada vez perder menos tiempo. Tener iniciativa y creatividad. Hay que tener iniciativa. No esperemos que la mamá nos mande a hacer las cosas. Nosotros hay que ver qué falta, qué necesita mi casa para que vivamos en un ambiente de armonía. Mi estudio, mis útiles, ¿cómo puedo hacerlo? Hay que tener creatividad para ordenar las cosas. Creatividad y van a ver conforme van haciendo su orden, van a tener nuevas ideas y van a hacer las cosas mucho mejor cada día. El proyecto de vida es muy importante porque es la brújula que nos va a conducir a la construcción de nuestro propio destino. Tomar decisiones. Todos los días tomamos decisiones. ¿Me levanto temprano o me levanto tarde? ¿Hago mis tareas o no hago mis tareas? ¿Estoy atento en clase o no estoy atento en clase? ¿Le saco provecho a lo que mis padres me dan o no? Son decisiones que tomamos a diario, pues tenemos que empezar a tomar correctas decisiones. Aprender a comunicar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, que es información que necesitamos para la vida diaria. Poder expresar lo que siento, lo que pienso, poder contar algo que quiero contar, poder expresarme, y eso les va a ayudar mucho la lectura de buenos libros, de libros clásicos, que les va a permitir darle las herramientas importantes para que puedan comunicar lo que piensan y lo que sienten, o lo que quieren comunicar a los demás. Hacer el resumen de una película, contar un chiste, contar una anécdota, etc. Resolución de conflictos o negociación. La vida también es un negocio y a veces para lograr algo negociamos, pues la resolución de conflictos está en la negociación, para que no salgan perjudicados ni el uno ni el otro, para que no salir perjudicado uno en relación a algo. Entonces hay que aprender a negociar para que todos estemos contentos y felices. Y la asertividad, que está muy de moda, tiene que ver un tanto con inteligencia emocional, que es saber expresar mis pensamientos, mis sentimientos, ser honestos con ellos. Tengo que decir sinceramente lo que pienso, lo que siento. Ser honesto, decirlo en forma directa y correcta, defendiendo también nuestras posturas.
sin necesidad de ir a la agresión, sin necesidad de ejercer la violencia. Por el contrario, al ser honestos, directos, precisos, vamos a saber decir nuestra posición, respetar la posición de los demás y defender también la nuestra. ¿Sí? Muy bien, estas son las habilidades que tienen ustedes que empezar a desarrollar cada uno de sus días, cada uno de nuestros días a partir de ahora. Van a evaluar sus habilidades, sus talentos, y van a escribir acá las habilidades que ya tienen, las habilidades que quisieran desarrollar. ¿Sí? Y me van a responder estas dos preguntas. ¿Qué aprendieron hoy? Y por qué es importante identificar sus habilidades y sus talentos. No me quiero despedir de ustedes sin dejarles esta frase de reflexión que lo pueden hacer en familia. En el corazón de todos los inviernos vive una primavera palpitante y detrás de cada noche viene una aurora sonriente. Siempre después de la lluvia sale el sol. Después de un día ajetreado, volvemos a empezar. Eso se llama esperanza. Muy bien, mis queridas alumnas y alumnos del primer grado A de secundaria, conmigo será hasta la próxima. Que tengan una hermosa semana.